A partir de ahora, sumate y compartí con nosotros Patria Matancera. Fernando Cortés, conductor, a cargo del análisis legislativo y derecho comparado. Lionel Montiel, co-conductor, a cargo de asuntos políticos. David Romero, columnista, a cargo de asuntos jurídicos. Julián Nis, columnista, a cargo de investigaciones históricas. Acompáñanos en nuestra nueva temporada. Comienza Patria Matancera. Promoviendo la pluralidad de ideas. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al 57 programa de Patria Matancera. Mi nombre es Fernando Cortés. Como todos los viernes a las 22 horas nos volvemos a encontrar. Lionel Montiel me acompaña aquí a mi derecha. Buenas noches, Lío. Buenas noches. Bueno, bienvenido. Hoy vamos a tener 3 visitas. ¿Sí? Nos visita la señora Celia Frutos. Buenas noches, Celia, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bien. Que ha venido acompañada de la señora Ana Ponce y Domingo Martínez. Buenas noches a ellos. Buenas noches. Y bienvenidos también y gracias por haberse acercado. Bueno, con ellos vamos a estar abordando la temática que tenemos estipulada, ¿no?, para esta noche, que digamos va a versar respecto de la problemática del SEAMSE en González Catán, ¿sí? La problemática del SEAMSE con todo lo que ello implica en materia de salud, contaminación ambiental y la posible implementación, posible no, ya sería casi un hecho la implementación del CARE, ¿no? Así que, bueno, ellos forman parte, ¿sí?, de una asociación civil, una ONG que se llama Vecinos Autoconvocados González Catán. Así que y además de ello son vecinos, ¿no? Son vecinos y viven allí y conocen claramente cuál es la realidad de todos los que habitan en González Catán. Y no solamente en González Catán, ¿no? Sabemos que esto es un problema no de una localidad, sino que implica mucho más. Así que bueno, si les parece, bueno, primero vamos a dar las vías de comunicación. Es un tema interesante que seguramente algún vecino tal vez que esté escuchando el programa tiene alguna inquietud o algo que quiera compartir o preguntar, siempre será bienvenido. Así que el teléfono principal es 4651-4858. La segunda línea es 3530-5131. Repetimos la línea principal 4651-4858. Saben que nos siguen por FM Plural 103.9 o vía online ingresando a www.radioplural.com.ar. Tenemos abierto el muro de Facebook, ¿sí? Así que nos buscan como Patria Matancera y allí estamos recepcionando preguntas, dudas, inquietudes. Así que bueno, vamos a adentrarnos en el tema. Si te parece, Celia, ¿querés contarnos un poco cómo nace la iniciativa, ¿no?, de los vecinos de González Catán de autoconvocarse, de formar esta organización y comenzar a luchar por sus derechos, ¿no?, que tan esenciales son cuando se trata de contaminación, lo que en consecuencia conlleva a problemáticas en la salud, al derecho a la vida, ¿no? Cuánta cosa tan esencial para poder convivir en sociedad. Sí, el tema nace a partir de la instalación del relleno sanitario González Catán, que fue en noviembre del año 1979. A partir de ahí, González Catán comienza a recibir residuos de 5 municipios hasta unos años después y luego se acrecienta a 8 hasta que cierra Villa Domínico y pasamos a 12 municipios más Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué comenzamos nosotros a autoconvocarnos para saber qué pasaba, para investigar qué pasaba? Porque se nos estaban enfermando los chicos, especialmente había muchas enfermedades autoinmunes en niños y adolescentes, entre ellas la leucemia. La cantidad de leucemia que teníamos en el barrio Las Marías y San Enrique llamó la atención de un enfermero, Luciano Soria, enfermero de profesión, y con otros vecinos, como ya estaba el tema del relleno de la SEAMSE o del relleno sanitario en Villa Domínico, ya estaban los vecinos manifestándose en contra de ese relleno porque aducían que la contaminación fundamental que tenían era del relleno. Es como que se hizo un efecto también en González Catán. Nosotros tenemos muchos focos contaminantes en Catán aparte del relleno sanitario. Y, bueno, los vecinos al principio nos reunimos en Escarlati y Posamay como para ver qué pasaba y reclamarle a las autoridades que investigaran a ver por qué se enfermaba tanto la gente y aparte por todo eso, la cantidad de residuos que se recibía más los 2.000 camiones diarios que ingresaban generaba realmente una calidad de vida muy precaria.
eso fue lo que nos llevó a reunirnos. Tras las reuniones, las primeras denuncias se presentaron en el Consejo Deliberante y en el Palacio Municipal de San Justo, de los cuales solamente se logró un control piloto, un control, un control piloto por 15 días, que controlaban la cobertura de camiones y demás. Y al ver los vecinos que no prosperaban los reclamos administrativos, se decidió hacer la primera marcha el 13 de agosto del 2003, que lo tomamos como un cumpleaños, ¿no? Porque la gente de González Catán decidió salir a la calle. En esa marcha participaron los vecinos, las instituciones educativas y demás, y a partir de ahí ya se comenzó a trabajar de otra manera en el sentido de los reclamos a nivel gubernamental, en los 3 niveles de gobiernos, hasta que en el 2004 logramos los primeros análisis oficiales de contaminación del agua de 13 domicilios linderos y de las escuelas linderas. Cuando hablamos de escuelas que están a 6-7 cuadras del lugar, en otro caso es a 1 kilómetro, las escuelas estaban consumiendo agua con hidrocarburo, con algunos metales pesados también, y bacteriológicamente el agua contaminada, química y bacteriológicamente. Eso conlleva a un montón de situaciones de seguir con los reclamos en las distintas secretarías y ministerios de los 3 niveles de gobiernos. Inclusive hemos acudido, cuando se creó la figura de la Defensoría del Pueblo, acudimos a la señora Silvia Caprino para que ella, con todas las documentaciones que nosotros habíamos juntado a la evaluación de los enfermos y demás, hiciera la denuncia penal correspondiente. Al no lograr eso fue que se decidió más adelante efectuar varios bloqueos, y entre ellas un bloqueo bastante amplio en el 2005, bastante masivo en el 2005. A raíz de eso, como nosotros constatamos que los camiones que venían de Rosario y venían de otros municipios no solamente traían residuos domiciliarios, sino que traían cuero de curtiembre, y constatamos varios líquidos corrosivos, realizamos la denuncia penal por residuos peligrosos, la ley 24051, en el Juzgado Federal número 3. Esto que me decís, Celia, me recuerda un poco, o sencillamente se me viene a la cabeza el caso Acumar, ¿no? Que es otra cuestión que nace también a partir de las presentaciones judiciales de la gente, el caso conocido Beatriz Mendoza, sí. Como mencionabas también el caso de los contaminantes en el agua, de cómo llegan a la boca de un chico, ¿no? A las familias, a las mesas. Contanos cómo es un poco, digamos, en materia judicial, la presentación que ustedes han hecho. ¿Cómo viene dándose? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son las respuestas que han tenido? Bueno, a partir de esa presentación que intervino el Juzgado Federal número 3, hasta la fecha sigue interviniendo el mismo juzgado, se lograron realizar una serie de allanamientos dentro del relleno sanitario, en donde se constata los conductos clandestinos o ductos clandestinos del líquido lixiviado jugo de la basura directamente al arroyo Morales. Se toma muestra de todas de esos líquidos, y los resultados son que no son aptas para ser vertido al medio. Eso fue en el año 2006, ¿no es cierto? Otra serie de irregularidades, como se encontró cromo hexavalente dentro del lecho de Arroyo Morales y también en algunas celdas de residuos del relleno sanitario. Este relleno de González Catán no tiene celdas especiales para el tratamiento de residuos peligrosos, tampoco tiene piletones de líquido lixiviado, lo construyeron recién en el año 94, o sea que... Todo esto que decís, que tal vez como para que el oyente lo comprenda, refiere a la debida estructura que tiene que tener un relleno sanitario. O sea, no se cumple con la debida estructura... el tema de las celdas y demás. Exacto. Y bueno, eso por supuesto que lo que hizo fue contaminar el agua que se consume a diario. Las primeras resoluciones que logramos fue en el 2006, en junio del 2006, en donde el juez corrobora la contaminación, ratifica la contaminación del agua y ordena al municipio de La Matanza y la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires otorgarle agua potable a 3 barrios, Las Marías, San Enrique y Nicol, y a todas las instituciones lindantes. Eso conlleva a otra serie de preocupaciones en la vecindad, y lo que queremos aclarar es que en esa misma causa nosotros presentamos el caso de aproximadamente 1.200 enfermos con historias clínicas y mal, de los cuales fueron evaluados 880 personas, y en todos los casos tienen cromo hexavalente en orina.
de esas personas que fueron evaluadas, hay un porcentaje entre el 60 y el 70% que tienen enfermedades autoinmunes. Dentro de las enfermedades autoinmunes podemos nombrar cáncer de todo tipo, leucemia, lupus, púrpura, enfermedades de piel y respiratorias. ¿Cuál es la respuesta, no? Que ante, digamos, tanta... Me imagino cuando se conformó ese expediente, cuando empezaron a ver la cantidad de historia clínica, de data de gente enferma, ¿cuál fue la reacción? Y la reacción del juzgado al principio fue una reacción, digamos, bastante comprometida, hasta que se dieron cuenta de que los vecinos no estábamos mintiendo, pudieron comprobar a través de los peritos del cuerpo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Gendarmería Nacional, los peritos de Gendarmería Nacional también han participado, por orden judicial siempre, y cuando se dieron cuenta que lo que decíamos era real y que la contaminación era mucho más elevada de lo que nosotros imaginábamos, creo que empezaron a bajar un poco el gozo. Tardamos 4 años más después para poder demostrar que los acuíferos Puelchi y Pampeano también están contaminados con metales pesados. Logramos la pericia, el resultado de la pericia recién el 27 de agosto del 2010. Hay cromo, arsénico y plomo en el agua de los acuíferos Puelchi y Pampeano. El resultado es claro, la observación de la cuerpo de química ilegal de cuerpo médico forense es claro en este sentido de que no es apta para consumo humano sin tratamiento previo. Eso significa que hoy González Catán sigue consumiendo agua contaminada, más allá de que en algunos sectores ya han puesto la red de agua. La red de agua no tiene un tratamiento para metales pesados, entonces seguimos consumiendo agua contaminada. La respuesta de las autoridades al principio fue media burlesca, no nos creían un montón de cuestiones y hoy nos encontramos que inclusive el intendente actual de La Matanza en el 2007 hizo toda su campaña prometiendo de que iba a colocarle el candado al relleno sanitario de González Catán, cosa que no sucedió. Y queremos dejar claro también que en junio del 2007, la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ordenaron y firmaron un convenio junto a los vecinos de Ensenada y González Catán para el cierre definitivo del relleno de González Catán y Ensenada. 5 de diciembre del 2007 debió cerrar Ensenada, 31 de diciembre del 2007 debió cerrar González Catán. Hoy seguimos recibiendo residuos, por supuesto que hubo logros. No recibimos el resto de los municipios, solamente ingresa La Matanza. Por otro lado... Sí, perdóname, Celia, sobre eso que decís, te quería hacer una pregunta. Cuando al comienzo me hablabas de cómo se inicia esto de SEAMS y demás, con algunos municipios, con la ciudad autónoma, ¿cómo ve el vecino de González Catán, el vecino matancero, el hecho de que en un momento hayan llegado a ser la ciudad autónoma y casi 30, creo que si no me equivoco, 34 municipios del conurbano? Ver, por ejemplo, cómo en la ciudad de Buenos Aires se habla de ciudad verde o de gestionar la ley de basura cero, ¿sí? De legislar ese tipo de cuestiones cuando... de basura cero porque termina toda en La Matanza, ¿no? Exacto, porque termina toda La Matanza y González Catán se siente el patio trasero de la provincia de Buenos Aires. Son 34 municipios más Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como luego le dijiste, y aparte de eso, hoy nos sentimos el patio trasero de 14 localidades del partido de La Matanza, porque la basura sigue yendo a González Catán, no es que deja de ir. Se construyen corredores de salud para San Justo y Ramos Mejía, para otras zonas del partido de La Matanza, y para González Catán construyen basureros para Catán. Ese es el lema nuestro ahora: corredor de salud para otras localidades, basurero para González Catán. ¿Cuál es la posición del municipio de cara hacia adelante en torno al tema del SEAMSE? ¿Plantean como solución el CARE y se limitan a esto o tienen alguna... ¿O tienen una visión más amplia, más allá del CARE, por ejemplo, reciclaje en origen u otras alternativas? Claro. Nosotros lo que notamos en nuestro municipio, o sea, en cuanto a las autoridades municipales, es que van haciendo las cosas un poco presionados. O sea, por la presión vecinal, ya sea de los González Catán o la presión vecinal en general, por el tema de los residuos es un problema generalizado, se hacen... O sea, aplican proyectos o planes muy cortos y no son a largo plazo.
como el caso de los contenedores que han fallado, o sea, no ha tenido resultado, los contenedores que se instalaron hace unos años, el año pasado se volvieron a instalar. ¿Qué pasa con los contenedores? No diferencian entre secos y húmedos. ¿Por qué? Porque no hay recolección diferenciada. Pasa el camión de Martín y Martín y lleva a todos al mismo lugar. Eso va para González Catán. Y además, no sé si también haya por parte del gobierno alguna campaña de concientización para que la misma población ya reciclen de sus hogares. Claro, por ejemplo, en muchos países, lo más avanzado y lo que se usa casi por ley obligatoriamente para todos los hogares es que ya en la misma casa separen en diferentes tipos de residuos, y hay lugares como, por ejemplo, estaba leyendo un caso de una ciudad de Japón que hasta llegan a tener 14 tipos de formas de diferenciar la basura, o sea que tienen que tener 14 bolsitas con 14 tipos de basura. Y acá no llegamos ni siquiera por ahí a lo más básico, ¿no? A secos y húmedos. Si nosotros empezáramos por secos y húmedos, produciríamos un 40% menos enterraríamos un 40% menos de residuos. Si separáramos los materiales que se puedan reutilizar y aquellos que se puedan reprocesar, estaríamos llegando a un 60 o un 70%, y nos faltaría al resto, que habría que ver la forma con las personas que técnicamente están especializadas en el tema para ver qué se puede hacer. El tema es que desde el municipio hay mucho maquillaje, no hay cosas contundentes o a largo plazo, como dijimos antes, y por otro lado se nota la falta de implementación dentro de las mismas instituciones gubernamentales. Por ejemplo, cestos diferenciados no existen en la Universidad de La Matanza, por ejemplo. En las distintas dependencias del municipio, ya sea en tránsito, en cualquier dependencia que vayamos, no hay cesto diferenciado, que es por donde se tiene que empezar. Si yo le tengo que decir a doña Rosa que tiene que separar los residuos en su casa, mínimamente tengo que brindarle el servicio de la separación, de la recolección diferenciada, porque si no, doña Rosa me dice, ¿para qué voy a separar la basura si después termina en el mismo lugar? O sea, falta voluntad política. Y cuando hablamos de voluntad política, no hablamos del gobierno oficialista o no oficialista o de la oposición. La voluntad política es general. No tiene ideología partidaria el tema de los residuos. El tema ambiental, en ese sentido coincido con vos, es algo tal vez relativamente nuevo, si se quiere, en lo que refiere a la materia legislativa, ¿no? Digamos, las primeras leyes de presupuesto mínimo en relación a lo que es medio ambiente, por ejemplo, una de las que nos interesaría acá, la ley de residuos sólidos y urbanos, la ley de residuos peligrosos, sí. Y muchas otras más, comienzan recién a partir del 94, año 95. Sí, a partir de la reforma de la Constitución Nacional es que se lo tomas como, digamos, algo formal, pero nuestro Código Civil habla de ambiente sano, no es que no habla. Y aparte en el Código Civil está estipulado, prescripto, de que las personas son responsables de los daños que puedan ocasionar sus residuos, o sea, estamos hablando del dueño. Entonces no es nuevo. Lo que deberíamos entender es que la vida hay que cuidarla, y para cuidar la vida tenemos que cuidar el ambiente, porque si no, no hay vida. Entonces, no hace falta tanto dinero para resolver algunas cuestiones. Claro, digamos, lo que yo refería era tal vez a ese verdadero compromiso, ¿no? En cuanto a la materia ambiental de empezar a legislar. Jurídicamente esto está y, digamos, cotidianamente lo vemos. La problemática ambiental se siente y se ve. Pero lo que quise decir tal vez es que a partir del 94-95 más bien empieza, digamos, este compromiso del sector legislativo a comenzar a regular una materia que no tenía regulación jurídica o normativa. Lo que en este sentido empieza a chocar mucho, digamos, la cuestión ambiental va de la mano con el desarrollo económico, ¿no? El hecho de que se reciban camionadas y camionadas de residuos de distintos municipios, de la ciudad, de distintos lugares, no solo acá, sino en cualquier otro estado, tiene que ver con el desarrollo económico. Entonces ahí colisionan dos intereses que son importantes. O sea, la salud de los vecinos, la preservación del medio ambiente, que es un derecho fundamental que está consagrado constitucionalmente, y también otra cuestión que también es necesaria, el desarrollo de la economía es necesario. Entonces ahí se empieza a ver cómo de parte del Estado se hace prevalecer algunos intereses por sobre otros. Sí, pero por la falta de planificación, porque si planificamos correctamente no vamos a tener desarrollo económico y también vamos a cuidar el ambiente, pero si tenemos ambición desmedida de solamente hacer valer dinero por encima de la salud y del ambiente, vamos a un caos, estamos camino a un caos.
porque hoy no hay donde tirar los residuos. Si González Catán no cerró es porque no existe un lugar donde tirar los residuos y no se toman medidas serias. Norte 3 el otro relleno sanitario está colapsado y está recibiendo el resto de los municipios. O sea que me parece que por ese lado tenemos que empezar a cambiar el concepto y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer realmente? Porque con el dinero no vamos a solucionar después los problemas de salud. La salud no se compra. Exactamente, ¿no? Y se me viene a la cabeza, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan cuando se sancionó la ley de glaciares, si no me equivoco fue en el 2009. Sí. La Presidenta de la Nación la vetó. Exacto. Y fue una negociación, digamos, de un proyecto, otro tema, ¿no? Pero por ahí viene bien como para analizar el compromiso, ¿no? De las autoridades con estas cuestiones. Había una empresa digamos, un coloso, ¿no? Que es la Barricol, ¿sí? Que digamos, ese veto de la ley que había sido en un principio presentada por el diputado Bonazo, después fue reformada por Filmus y bueno, y en un tire de afloje, luego se termina, que ahí tomó un rol muy importante la participación de las ONG, ¿no? La presión sí, la presión. Entonces, fijémonos lo importante que es esto de que los vecinos se agrupen. Y en aquella oportunidad la Presidenta lo vetó y digamos lo que dejaba ahí a la deriva era la realización de la evaluación del impacto ambiental. Exacto. Entonces ahí empezamos a ver cómo el interés económico, como vos decías, empieza a chocar con derechos que son básicos, ¿sí? Como por ejemplo en la salud, y cómo el desarrollo económico empieza a comerse a todas estas cuestiones que venimos diciendo. Y no terminamos generando esa conciencia, ¿no? Esto otro que decimos, de que por más que haya mucho desarrollo económico, la salud no se compra. Entonces, ¿hasta qué punto nos sirve ese desarrollo económico desmedido? Que no solamente en materia ambiental, también tiene que ver con una cuestión de explotación de recursos, ¿no? Creo que todo, digamos, concluye en la falta de una política seria en materia ambiental y económica, y en una política principalmente a largo plazo, no en una política de bache para el hoy, ¿sí? Para decir, bueno, tengamos que la economía camine, funcione y bueno, que no haya tanto problema de salud. Y efectivamente creo que ninguna de las dos cosas se están dando. No se están dando ninguna de las dos cosas, y por otro lado lo que vemos es que nuestras autoridades, ya sea de un partido político o de otro partido político, trabajan a muy corto plazo. Ni siquiera a mediano plazo podemos hablar. Es como que todas las medidas que se toman son más electoralistas. Nosotros nos damos cuenta que cada 2 años es como que el tema de los residuos empiezan a interesar en todos los sectores. Y después, cuando los años que no hay elecciones, deja de interesar, salvo excepciones, porque hemos tenido dentro de los concejales matanceros 2 o 3 concejales que han colaborado bastante en llevar las cosas y no han hecho proselitismo del tema. Eso también es importante, porque el tema, la problemática ambiental nos afecta a todos. Creo que todavía están a tiempo de solucionar las cosas y de remediar muchas cuestiones, siempre y cuando actúen con humildad y entiendan que se tienen que sentar todos juntos para encontrar la salida de la temática de residuos. No hay otra manera. Bien. Celia, si te parece, nos vamos al primer corte y a la vuelta empezamos a hablar un poco más de lo que es el CARE, ¿no? Antes de ir a un corte, nos mandan saludos Emilio y María Victoria de Cultura desde el Pie, que nos están escuchando. Un programa amigo, sí. Así que, bueno, mañana también los invitamos a escucharlos a ellos, ¿no? Por AM 1250 a las 2 de la tarde. Así que bueno, un saludo grande, un programa amigo que en muchas oportunidades nos hemos reunido, así que un abrazo grande para ellos. Bueno, nos vamos a ir entonces al primer corte, enseguida volvemos con nuestros invitados, ¿sí? De la ONG Vecinos Autoconvocados de Catán. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de este 57 programa. Vamos a continuar, ¿sí? Con la visita de nuestros invitados, los miembros y vecinos, ¿sí? De la ONG Vecinos Autoconvocados de Catán. Continuando, sí, conversando sobre esta temática del SEAMSE, de la contaminación que sufren los vecinos que allí residen en la localidad de González Catán. Vamos a dar nuevamente las vías de comunicación, sí, vía online. Nos escuchan por www.radioplural.com.ar. La línea de teléfono principal es 4651-4858. Repetimos, 4651-4858.
La otra línea es 3530-5131. El muro de Facebook está totalmente abierto para toda la audiencia, ¿sí? Buscándonos como Patria Matancera. Así que bueno, continuamos, si les parece. Recién me comentabas, Celia, respecto de una serie de logros, ¿no? que han tenido a partir de la agrupación, de la conformación de la ONG, de la lucha diaria, así que con tanto esfuerzo llevan adelante los vecinos. Contame un poco, así un punteo, digamos, de las cosas buenas que han logrado. Que finalmente, bueno, aparte de los 11 municipios que hoy no ingresan a González Catán, 2.000 camiones menos en forma diaria, lo que realmente nosotros digamos, calificamos como logros es que el OPDS provincial haya reconocido finalmente de que el relleno sanitario contamina y sigue contaminando. Contaminó y sigue contaminando. ¿Por qué? Porque el 10 de octubre del 2012 se detecta sulfuro de hidrógeno en todos los sitios de monitoreo. En noviembre del 2012, en los compuestos organovolátiles totales, y los efluentes líquidos monitoreados se exceden en los siguientes parámetros: demanda química de oxígeno y demanda biológica de oxígeno por encima de los valores permitidos para ser vertido al medio. O sea, todas las cuestiones que fueron o sea, no se encuentran aptos para ser volcado al agua superficial. Eso para nosotros es un logro porque nos costó mucho de que las autoridades entendieran que contaminaban. Pudimos que primero demostrar a través de una causa penal que había residuos peligrosos y que el lugar contaminaba. Ahora, por lo menos escrito por ello y efectuado los análisis por el OPDS provincial a pedido de la Secretaría de Ambiente de la Nación, logramos que hoy no puedan negar la contaminación. Ninguna autoridad puede negar la contaminación que generan los residuos maltratados. Eso es para nosotros un logro. Ahora, lamentablemente no logramos de que nos estén construyendo otro relleno, otro basural llamado CARE, que va a ser un centro de reconversión energética. Lo que pretenden hacer con este centro que están construyendo es combustible sintético, o sea, si hay combustible seguramente van a tener que procesar con alguna temperatura los residuos, porque no hay otra forma de generar combustible, por lo menos por lo que nosotros hemos investigado y que lo que nos han ayudado distintas organizaciones ambientalistas que son técnicos en el tema, son ingenieros y demás. El proceso que pretenden, que nos explicaron respecto al CARE, solamente existe a nivel laboratorio y han tratado 50 toneladas de plásticos. Entonces es muy confuso el tema de la construcción del CARE y lo que pretenden hacer. Ellos dicen que van a tratar el 100% de los residuos y nosotros no hemos encontrado antecedentes mundiales. Claro, porque, como decía, el antecedente mundial son sistemas que se importan, ¿no? El tema del CARE ha sido una promesa electoral, ¿no? Que ha, digamos, ha pasado en distintas elecciones, que el CARE ha sido siempre una propuesta a la salida a la cuestión ambiental, a la problemática ambiental. ¿Qué tan avanzado está, Celia, la cuestión del CARE hoy en día? Están construyendo distintas oficinas, distintas dependencias, como que hicieron una especie de nivelado de suelo, pero nosotros no hemos visto los planos y tampoco da la sensación de que vaya a ser una gran obra de infraestructura. O sea que no hay mucha transparencia en torno a la construcción de esto. No hay transparencia en torno a la construcción, no hay transparencia en el presupuesto. Ellos han recibido en el 2011, el 16 de noviembre del 2011, dicho por el doctor Musi, en forma personal a nosotros y otras organizaciones sociales. Hoy es candidato a diputado nacional provincial. Matanza recibió 11 millones de pesos para realizar los ecopuntos. Los ecopuntos son los centros verdes para que se pueda generar el reciclado. Eso nosotros los centros verdes no los vemos, salvo algunas cooperativas de reciclado. Y por otro lado, lo que notamos es que el CARE está son pequeñas oficinas que están realizando y no sabemos cómo va a funcionar. Ellos en las últimas jornadas que han presentado dicen que van a solamente reciclar los residuos, pero no va a funcionar si lleva todo, no hay recolección diferenciada. Si nosotros llevamos todos los residuos juntos no vamos a recuperar ni el 10%, más allá de que sea el lugar. Y por otro lado, se sospecha de que van a venir residuos de otros municipios porque la ordenanza que se aprobó en el año 2010 no es clara, tiene muchas cláusulas en muchos artículos confusos, ambiguos, digamos. ¿Y cuál es
en general los vecinos están todos en contra del CARE, o hay, por ejemplo, en algunas esperanza en torno a que esto pueda ser un paliativo verdadero? Algunos dicen, bueno, por ahí es mejor que nada. ¿Cómo es la situación? La política de la Secretaría de Ambiente de La Matanza fue desde el 2010 hablar con algunas instituciones, como por ejemplo los centros de comerciantes, salvo algunos centros de comerciantes, los centros de panaderos y demás, presentándole al CARE, como nos presentaron a nosotros en ese mismo año, como una obra faraónica, como una obra mágica. El señor Raúl Magario llamó la presentación del CARE como la máquina de Harry Potter. Entonces, ojo que esto lo escuché yo personalmente, no estoy diciendo una cosa por otra, y si me está escuchando el señor Raúl Magario sabe perfectamente lo que dijo en esa reunión. Entonces, los comerciantes o algunos titulares de instituciones es que un poco que creen en las autoridades que el CARE va a solucionar el problema de la basura. Nosotros decimos que no, y muchísimos vecinos dicen que no, inclusive en los colegios, tanto en La Salle como otras escuelas, están luchando, se hace mucha charla contra el CARE y contra el SEANSE. El tema es que, de todas maneras, son las autoridades, y por más que nosotros nos opongamos, la van a instalar igual, hasta que volvamos a demostrar de que el lugar va a contaminar, de que ese proceso de residuos no va a solucionar la problemática. Realmente no entendemos qué es lo que quieren hacer, porque lo que están haciendo es una publicidad marketinera con el CARE. O sea, tratan de convencer a la gente, pero la gente no está convencida. Claro, por eso decíamos, es como que el CARE siempre fue presentado como la salvación, ¿sí? Como la salida al SEAMSE. Y bueno, y por todas estas cuestiones, y también veíamos, ¿no? El eslogan de la ONG es no al CARE, no al SEAMSE. O sea, es como que ambas cuestiones van de la mano, y estamos, o sea, los vecinos matanceros pareciera como que estamos esperando el CARE, pero en realidad no sabemos si el CARE también va a generar el mismo efecto que el SEAMSE. Es que va a generar el mismo efecto porque no sabemos dónde van a llevar las cenizas. Si ustedes se fijan en el plano, inclusive en un librito que editó el Departamento de Ambiente de la Universidad de La Matanza, van a ver el plano en las últimas páginas de que se habla de ceniza en el plano. Entonces, si hay ceniza, hay combustión. ¿Qué vamos a hacer con las cenizas? Y otra cosa, hay un porcentaje de los residuos que se tienen que seguir enterrando, y eso significa que, abierto el CARE, el SEANSE no va a cerrar. Claro, tal cual. ¿Y ustedes qué plantean desde su ONG como posibles alternativas en el corto y en el mediano y en el largo plazo para ir paliando de a poco la cuestión de la contaminación y de la basura? Me imagino que bueno, el principal objetivo es que se cierre el SEANSE, pero por ahí uno viéndolo viéndolo de lleno, dice, bueno, por ahí de golpe no se puede cerrar de un día para otro. Quizás sea un proceso en el cual se va a ir reduciendo, en el cual se deberían ir al mismo tiempo implementando otras medidas para que la basura se pueda tratar de otra forma, ¿no? ¿Cuáles las propuestas que ustedes tienen en torno a este tema? Justamente las autoridades tuvieron 11 años como para ir implementando otras medidas. Lamentablemente no lo hicieron en forma muy parcial. Nosotros como vecinos podemos decir que la basura no la queremos enterrar. Hay que hacer procesos de tratamiento. Los procesos de tratamiento no significan quemarlos. Estamos en contra de la incineración porque es mucho más dañoso con relleno sanitario y afecta a más población a través del aire. ¿Qué pasa? Nosotros no somos especialistas en residuos, nosotros tenemos un problema y nos hemos hecho de muchos conocimientos respecto a los residuos, pero sí hay gente que es especialista en residuos y se puede implementar primero la separación en secos y húmedos, todo lo que sea orgánico se puede utilizar para hacer abonos. Hay muchísimas cosas que se pueden realizar con los residuos, pero para eso tiene que haber voluntad política, y voluntad política significa que los 3 niveles de gobierno se sientan en forma conjunta y busquen las soluciones y se apliquen las soluciones, y aparte de eso hacer cumplir las leyes, porque acá no se cumplen las leyes. Tal cual. Acá vos mencionaste algo que me parece muy interesante, que es cuando hablamos de voluntad política, ¿no? Porque en los últimos años se menciona desde muchos sectores que ha habido un crecimiento muy importante en la economía, en el país, en muchos ámbitos. Y por lo tanto significa que hay dinero por ahí para plantear soluciones realmente abarcativas, ¿no? Que solucionen el problema en sí. De hecho, si uno se remite
a ejemplos de otros países, en Oslo, la capital de Noruega, están comprando basura porque la basura que ellos tienen no alcanza, porque la transforman constantemente en energía limpia, ¿no? Para diferentes cuestiones, por ejemplo, calefaccionar escuelas, para reciclar. Estamos hablando de un país que está comprando barcos y barcos de toneladas de basura. Pero lo de energía limpia es una publicidad. Claro. Si nosotros quemamos la basura para generar energía, no hay energía limpia. Eso también hay que tener claro. La basura, la primera medida tiene que ser producir menos residuos. Para producir menos residuos, nos encontramos que nos enfrentamos con las industrias. Las industrias se tienen que hacer cargo de sus envases. Claro. Tenemos una ley de envase que no se cumple. El que genera un residuo tiene que ser responsable hasta el destino final de ese residuo. Por otro lado, nosotros los ciudadanos o los habitantes tenemos que aprender a consumir diferente. Implementar la separación de residuos en todos los sectores, en todas las instituciones. Es cómico, pero hace unos años nosotros íbamos a la Secretaría de Ambiente de la Nación y no había cesto diferenciado de residuos. Entonces, claro, hablamos una cosa y hacemos otra cosa. Claro, son muchas las cuchillo de palo, una cosa así. Claro, o sea, lo que pasa es que hace unos años se está pasando como el problema de residuos es a nivel mundial, que no se sabe dónde enterrar los residuos ni qué hacer con los residuos. Han aparecido las famosas empresas que construyen distintas máquinas incineradoras que son carísimas y se empezó a trabajar en la publicidad de las soluciones mágicas, que justamente las que nos quieren instalar a nosotros en Catán. Las soluciones mágicas en cuestiones de residuos no existe, porque siempre va a ser contaminante en algún punto. Entonces lo que hay que hacer es disminuir las formas de contaminación, disminuir los residuos, tratar los residuos y tomar conciencia de que realmente tenemos que producir menos residuos. No hay otra manera. Tal cual. Y, por ejemplo, otra medida paliativa que se empezó a aplicar es, por ejemplo, el cambio de las bolsitas, estas que dan en los supermercados. Que ahora las bolsitas que dan se descomponen más rápido, supuestamente. Pero eso por ahí es una medida, digamos, muy chiquita en torno a la magnitud de este problema. Es una medida importante, pero a la vez tenemos que tener en cuenta que poco nos interesa el tema de disminuir los residuos, porque en vez de agarrar un pedazo de lona y coserse una bolsa, seguimos consumiendo bolsas de residuos, igual que las botellas. Es la ley de menor esfuerzo. Por no agarrar una botella de vidrio y retornable, seguimos utilizando el plástico. Y realmente es grave la problemática ambiental. Estamos hablando de residuos, ni hablar si empezamos con otros temas, con lo que refiere a lo ambiental. O sea, no hay voluntad, seguimos insistiendo que no hay voluntad política. La voluntad política debe ir acompañada de la conciencia ciudadana, pero para que haya conciencia ciudadana, las autoridades tienen que dar el ejemplo. Hay que comenzar con el ejemplo. Ahora, Celia, ¿cuál es, ustedes trabajan día a día para erradicar una problemática y hablan de algo que es cierto y es claro y que está a la vista, que es la falta de voluntad política? Hace un rato hablamos que, necesariamente requerimos de las autoridades municipales, porque esto está instalado en Catán, Partido de la Matanza, pero también sabemos que SEAMSE es un organismo interjurisdiccional. Convergen varios distritos, la ciudad autónoma, es decir, que esto da implicancia a las distintas áreas de gobierno, a la provincia y a la nación, Secretaría de Medio Ambiente, con MUSI a la cabeza. Entonces, y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gobierno de la ciudad, 50% de las acciones. Exactamente. Entonces, porque es una sociedad del Estado, ¿no? Aparte. Exacto. Entonces, ahí empezamos a ver cuando nos falta la voluntad de todas estas áreas. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tiene el vecino de González Catán respecto de esta problemática? O sea, ¿tiene una esperanza o directamente, porque entiendo que si trabajan día a día para erradicar esto, llevan un motor de lucha que en algún momento tiene que solucionarse con alguna cuestión? Yo creo que la esperanza la tenemos, porque si no, no estaríamos luchando. Y el hecho de ver una criatura con 3 años y cáncer, y otros casos de gente que se tiene que bañar con agua mineral porque no tiene otra alternativa, no puede utilizar el agua de red ni el agua de pozo,
ver esa necesidad, esa desesperanza que existe en los enfermos, recuperar la salud, ver las personas que necesitan aproximadamente de 2.500 a 3.000 pesos para consumir los medicamentos oncológicos, que son entre 14 y 15 pastillas por día. Todo eso a nosotros nos da fuerza, porque alguien tiene que gritar lo que nos está pasando. Porque a las autoridades poco les interesa, solamente aparecen cuando hay elecciones, porque es la verdad, no hay otra verdad. Y nosotros no pertenecemos a ningún partido político, no rechazamos los partidos políticos, porque son cosas, la política es necesaria, todo lo que hacemos es política, pero no hacemos política partidaria. Y somos muy conscientes de que la contaminación nos afecta a todos, y no eliges si sos blanco o negro para afectarte. No eliges si sos del peronismo, si sos del radicalismo o si sos del kirchnerismo. Es clara la situación. Esperanza tenemos por lo menos de que en algún momento la historia de la contaminación, de tanta afección a la salud, cambie. Y por otro lado, convocamos a las autoridades que empiezan a cumplir con las cuestiones, porque, por ejemplo, la empresa AISA, y acá Domingo Martínez les va a dar un ejemplo claro, no tiene los análisis del agua que están proveyendo a González Catán desde las redes. En ese caso me gustaría que Domingo, que está afectado directamente, comente la situación. Sí, por favor, Domingo, a ver, cuéntenos un poquito. Bueno, les cuento que, como hablábamos anteriormente, en el año 2006 fue cuando el juez dictaminó que el agua estaba contaminada y ordenó a las autoridades que proveyeran de agua potable a los barrios linderos, como decía Estelia. En el año 2006 se creó AISA. Entonces, como la municipalidad no podía proveer a toda la población de agua potable, entonces se creó AISA y empezaron a hacer perforaciones en González Catán. Entonces las redes que hizo AISA en González Catán están están alimentadas, diríamos, por agua de pozo, de perforación. O sea que el agua que el juez dictaminó que estaba contaminada, nosotros hoy la seguimos tomando, porque no tiene ningún tratamiento. Lo único que tiene es un tratamiento bacteriológico, que le ponen un poco de cloro, pero los minerales no tienen tratamiento. ¿Y esto es vía el sistema de agua corriente? Sí. Claro, ellos le llaman agua potable, red de agua potable. Entonces te doy un ejemplo. Yo tengo mi nieto que vive en la calle Libre, en González Catán, está más o menos a 7 cuadras del SEAMSE, está consumiendo el agua que provee AISA y le encontraron plomo en sangre. Mi nieto tiene 4 años. Cuando le encontraron tenía 2. En mi casa, hace más o menos 6, 8 meses, o bueno, cerca de un año, que me habilitaron la red de agua. Entonces, cuando me habilitan la red, yo paso una nota a AISA, acá de San Justo, me vengo personalmente, paso una nota donde le solicito a AISA si me podían dar los análisis del agua para tener conocimiento qué clase de agua estoy tomando. La nota la pasé el 25 de febrero y hasta hoy no he conseguido que me contesten, que me digan qué clase de agua estoy tomando. Hace un mes y pico vine a hacer el segundo reclamo y bueno, todavía estoy esperando que me digan, por ejemplo, qué clase de agua estoy tomando. ¿Y a usted le dejaron alguna constancia? ¿Le dijeron que sí, que iban a tardar determinado tiempo? No, sí, yo tengo la constancia del reclamo, claro. Pero no hay respuesta. No, respuesta no. Sí. Pero quería aclarar algo con respecto a lo de Domingo. El tema es que Domingo Martínez pide los análisis y fueron en 3 oportunidades a tomar las muestras del ingreso de la red de lo que iba a ingresar al domicilio de Martínez. ¿Qué significa esto para nosotros los vecinos de González Catán? Que AISA no tiene los análisis actualizados como correspondería.
tener periódicamente o mensualmente, no sé cómo se manejan los plazos de AISA, pero debería tener los resultados, si no los actualizados, los anteriores, para ver qué agua estamos consumiendo en González Catán. Ahí está la cuestión. Se ratifica, digamos, que no hay ningún informe. Exacto. Con respecto al CARE, hay mucha gente de González Catán que, sí, como decían ustedes, que tiene la esperanza de que el CARE sea una solución. Pero nosotros que venimos luchando por la contaminación del SEANSE y aparte con los informes que nos dieron del proyecto CARE, el CARE es una planta que la van a hacer en 3 etapas. Esta primera etapa es la etapa de reciclado, que consiste en reciclar todo lo que se pueda reciclar, y después la cinta que va pasando la basura. Cuando llega al final, esa basura que no tiene ninguna utilidad para los separadores, esa basura va a ser compactada y llevada al SEANSE. Vale decir que el SEANSE no lo van a cerrar mientras esté en la primera etapa. La segunda etapa y la tercera etapa del CARE, según los informes, es cuando esa parte que hoy no utilizan, la van a utilizar la máquina para producir electricidad y biodiesel sintético. Entonces, como decía Celia, ellos hablan de una ceniza, que según ellos la ceniza la van a usar para hacer para cementeras. Para cementeras. Sí, para cementera, para hacer bueno, vale decir que la ceniza, ellos están hablando de ceniza, y si hay ceniza hay incineración. Entonces, ¿qué? Nosotros decimos que si hay incineración va a ser peor que el SEANSE, porque los gases que salen a la atmósfera no solo van a afectar a González Catán. Ahí está el quid de la cuestión. Que van a afectar para donde venga el viento, a Casanova, San Justo, Ramos Mejía, o sea que se va a dispersar por todo, porque los gases de que salen a la atmósfera no tienen límite de expansión. El gas, digamos, tiene una particularidad que a los fines del impacto ambiental, digamos, puede hacer con mayor amplitud. Claro. Entonces igual que el agua. Claro. Así que, bueno, si les parece, por una cuestión de tiempo, ¿no? Ya vamos llegando casi al final. Si les parece, podríamos dejar un mensaje, ¿no? Respecto de todo este trabajo que ustedes vienen realizando, de toda esta lucha. Algún mensaje también para los vecinos, ¿no? ¿Cómo puede hacer el vecino que dice, sí, a mí esto me afecta y yo quiero participar? O al vecino que no es de Catán, que es de otra localidad de Matanza, o el que quiera sumarse a participar porque cree que es una lucha justa, ¿no? Sí, aparte de comunicarse con nosotros a través de nuestra página catancontraladocencia.galeón.com, lo que cada vecino, tanto de la localidad del partido de La Matanza como de cualquier otro partido o del territorio de la provincia de Buenos Aires, lo que puede hacer es pensar 2 segundos qué hace cada vez que va al cesto de basura de la cocina. Pensar un poquito en los vecinos que hoy se están muriendo, o aquellos que ya fallecieron, los que están enfermos, de que se enferman a través de los residuos que todos tiramos al tacho de basura y que después se entierran. Eso contamina el agua, contamina el aire y el suelo, y las consecuencias tenemos un pasivo ambiental bastante importante. Y en realidad que se informen, todos los vecinos se tienen que informar a ver cuáles son los defectos o efectos de los residuos maltratados, empezar por casa, separando los residuos secos y húmedos, tratar de recuperar todo lo que se pueda recuperar, disminuir el consumo. Para disminuir el consumo tenemos que elegir los envases cuando vamos a comprar al supermercado y entender que si no participamos todos vamos a seguir contaminando y matando gente. Cada uno de nosotros tiene una cuota de responsabilidad en la muerte de aquellas personas o en las enfermedades que se generan a través de la contaminación.
Claro, lo importante, ¿no?, es generar esa conciencia que nos involucra a todos, porque en un sentido, digamos, necesitamos de parte de las autoridades del Estado, ¿sí?, aquellos que forman parte de la función pública, pero también creo que a veces, un ejemplo sencillito, cuando vamos en el colectivo y vemos al chico que tira el papelito del alfajor, la botellita de la Coca-Cola, cuestiones básicas, ¿no?, que empiezan, que tienen que ver con un montón de afectaciones, ¿no?, de distintos valores que se van inculcando, de distintos sectores que hoy están fallando y conducen a esta problemática. Sí, y aparte de eso hay otra cosa fundamental, de que aquellas empresas que se dedican a la recolección de residuos cambian la forma de trabajo, y por otro lado también aquellas empresas industriales que generan residuos, que se hagan cargo de esos residuos y dejen de tirarle a la gente. Cumplir la ley por sobre todo, y entender que también la problemática de residuos pasa por corrupción. Claro. Antes de irnos también quería saludar a David Matgonza y Emiliano Viña, que nos están escuchando y nos mandan saludos. Además, quiero por ahí, en torno a la temática que tocamos hoy, por ahí mencionar algo sobre lo que es el compromiso que tanto se habló este programa, el compromiso ciudadano. En González Catán, Virrey del Pino, La Ferrere, en los últimos años hay cada vez más acceso, por ejemplo, a la Universidad de La Matanza. O sea, cada vez más jóvenes de Catán, Virrey del Pino, La Ferrere, Castillo, que antes tenían mayores dificultades para llegar a la universidad, hoy están teniendo un poquito más de posibilidades y están empezando a ver ingenieros, abogados, contadores, trabajadores sociales que viven, son oriundos, ¿no?, de estos lugares, de acá de La Matanza, y yo creo que el compromiso que a veces uno el compromiso lo tiene que poner, a veces plasmando por ahí un poquito de aquello que ha logrado con el apoyo de todos, porque estudiar en una universidad pública es algo que se realiza con el esfuerzo, el aporte de todos los argentinos. Por ahí poniendo un granito de arena, algún estudiante de abogacía, algún abogado, algún contador, dando una mano en las ONGs que trabajan estos temas, por ahí poniendo un poquito cada uno, con sus conocimientos, con sus contactos, con sus vínculos, etcétera, se puede dar mucho impulso y fortalecer mucho, ¿no?, este trabajo que se está llevando adelante por vecinos de Catán. Sí, entender en caso de los docentes, por ejemplo, que cada aporte que haga cada docente en su aula respecto a la contaminación ambiental es una forma de generar conciencia. De repente no hace falta pertenecer a una ONG o pertenecer a González Catán para generar conciencia en la población respecto al tratamiento de los residuos. Eso es muy importante. Desde todos los sectores, inclusive aquellas empresas privadas pueden colaborar en la concientización. Y colaborar en concientización significa hacer las cosas como corresponden. Bien, así que creo que ha sido una discusión, un intercambio interesante en lo que refiere a la materia ambiental, una materia poco discutida para los matanceros. Creo que los espacios de discusión en materia ambiental tendrían que darse más a menudo. Principalmente en ese sentido comparto muchísimo con vos en el tema de la escuela, ¿sí? Sí. Creo que alguna vez le he dicho a alguien que me parece que tendría que haber una asignatura sobre el medio ambiente. Nosotros luchamos bastante en el 2011 con la Secretaría de Ambiente de la Nación para poder lograr que fuera curricular en los 3 primeros niveles, o sea, y jardín, primaria y secundaria, y que a nivel terciario y universitario fuera una transversal. No pudimos lograr esa ley todavía, pero tenemos esperanza de que con las próximas autoridades podamos lograrla. No sabemos quiénes van a involucrarse con el tema ambiental, porque no todas las autoridades se involucran con el tema ambiental. Es como que es una materia que está ya en un rincón, y no es así. Sí, pero como te decía antes, no creo que por olvidada que sea la materia ambiental, sino porque colisiona con los intereses económicos de las empresas. Exacto, falta de compromiso. Bien, Domingo, me quería decir algo, por favor. Sí. Te quería decir que tengo acá presente a mi señora, que es Ana Ponce, que te puede explicar, porque ella fue una de las que fue convocada por los tribunales para ser estudiada cuando empezaron los trámites por la contaminación. Ana, por favor. Brevemente. Claro. Sí, porque queda poco tiempo. Bueno, me citaron en el
es bueno saber la experiencia, ¿no?, de un vecino de Catán que ha sido parte de esto y que ha sido estudiado, ¿no? Sí. En los tribunales de Capital. Sí. Bueno, me hicieron análisis, radiografías, me atendieron varios médicos, me hicieron análisis de sangre, de orina. Bueno, en definitiva me encontraron cromo en orina. Lo que me produce una alergia que a veces cuando me ataca estoy rascándome como si tuviera, no sé, sarna encima. Y también me joroba todo lo que es respiratorio. Claro. Bueno, eso es que estamos esperando, que se decida esto a cerrar, porque no soy la única, hay mucha gente. No le han ofrecido ninguna solución a usted, particularmente algún servicio de atención especial. Nada. Bueno, es lamentable, ¿no?, esa falta de compromiso en ese sentido, sobre todo cuando el vecino tiene la voluntad de acercarse, ¿no? Porque supongo deben dejar de realizar sus actividades, destinar tiempo para que te estudien, para que empiecen a cumplir, digamos, con cuestiones elementales de la salud de los vecinos, ¿no? Que uno vaya, se acerque y se preste para que le realicen un análisis y con la esperanza de tener una respuesta luego. Claro, y quedamos siempre ahí, en el aire, como en stand-by, ¿no? Sí, En el limbo. Exacto. Bueno, así que esto la verdad que ha sido muy interesante. Les quiero agradecer en nombre de Leonel. El equipo es más grande, hoy somos 5, pero hoy hemos sido 2 solamente. Quiero agradecerles, invitarlos cuando gusten, ¿sí? Como les dije, consideramos que la materia ambiental tiene que ser algo mucho más discutido y que tienen que darse los espacios. Bueno, este es un espacio, así que cuenten con él para cuando lo necesiten. Bueno, muchas gracias por darnos el espacio. Realmente nosotros apelamos a la población de que cada minuto de su vida piense en el ambiente, piense en el aire que está respirando, que depende de todo el cuidado de la gente. No hay otra manera de cuidar el ambiente si no tomamos conciencia. Bueno, muchas gracias, Celia. Domingo. Y que la población no piense que a mí no me va a tocar. Que piense que la contaminación hoy en día la tenemos prácticamente en todas las casas. No queda libre, creo que nadie queda libre de contraer alguna de las enfermedades que Celia nombró. Claro, que no solamente puede generar el SEAMS, hay 1000 casos, ¿sí? Hay muchísimas problemáticas. Por ejemplo, no sé, se me ocurre el PCB es uno, el tema de los transformadores. Así hay un montón más y nos afecta a todos en cualquiera de los sentidos, siempre repercutiendo sobre la salud. Así que bueno, Domingo, muchas gracias. Celia, muchísimas gracias. Ana también. Yo quiero, antes de terminar, mandarle un saludo a uno de nuestros compañeros, que es David, ¿sí? que bueno, el día de ayer fue el día del abogado, así que desearle un feliz día a él y a otros tantos colegas, a mi papá especialmente, que también es abogado, a mis amigos de la Universidad Pública, la Facultad de Derecho de la UBA, que pronto vamos a hacerlo todos, así que un saludo grande para ellos. A 2 oyentes, Ezequiel Vera y Fernando Vilca, un saludo grande para ellos. Así que bueno, nos vamos a despedir, les agradezco mucho que hayan venido, fue muy interesante la charla. Esto fue el 57 programa, les avisamos que el audio de este programa va a estar cargado en nuestra página, que es www.patriamatancera.com.ar. Bueno, esto ha sido todo, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Ya lo aprendí.